Ella me citó en el museo y creíamos que ese era uno de los lugares seguros donde no íbamos a sentirnos señaladas ni discriminadas. Elegimos un día especial en los que para los estudiantes el ingreso era gratuito y aprovechamos la oportunidad para hacer una actividad juntas. Estando allí, visitamos una exposición de trabajos artísticos hechos por unas personas víctimas del conflicto armado. En un instante, cuando no había nadie a nuestro alrededor, ella me dio un beso con sabor a fresa. Minutos después apareció una vigilante ruda y con rostro rudo, quien nos decía que teníamos que retirarnos y nos empujaba haciendo que los demás visitantes voltearan a mirar. En la puerta nos dijo que los moteles para lesbianas estaban en la otra zona de la ciudad, haciéndonos sentir humilladas y vulnerándonos, porque según su criterio, lo que había visto en la cámara estaba mal. El Museo del Miedo, escrito por Lucrecia M. Unos espíritus se habían escapado del mural de la cúpula en aquella oscura sala. La arrastraron con ellos mientras le convertían en uno de ellos. La absorbía el yeso que poco a poco le transformaba el cuerpo en pigmentos a base de agua y que rápidamente se secaba mientras se dibujaba la figura de mi amada dentro de la pintura. Su silueta desnuda quedó grabada entre otras tantas figuras humanas del fresco, que representaba un bacanal al aire libre, donde los cuerpos se perdían entre árboles de verano y bajo un cielo casi despejado cuya luz salpicaba sobre figuras danzarias. Yo, inmóvil por mi nuevo cuerpo, ahora de bronce pesado, dejé caer una lágrima que al rodar se detuvo al hacerse del mismo metal. Algo que caracterizaba a Elizabeth era su peculiar hábito de llegar tarde a todas partes. Por otro lado, yo era todo lo contrario, es decir, procuraba siempre estar media hora antes de la hora pactada y no toleraba los retrasos ni las prolongaciones de las actividades previamente planeadas. Pero aquel 13 de octubre todo parecía ser distinto a una jornada normal, o al menos no resultaba cotidiano. Cuando Elisa llegó, misteriosamente puntual a la cita que negociamos 2 semanas atrás, pagamos las entradas en la taquilla, mientras el sonrojo de las mejillas de Elisa comenzaba a borrarse, producido tal vez por las carreras para estar a tiempo en la entrada del museo o porque la sonrojaba mi mirada incrédula, ya que tras mis ojos se evidenciaba el impacto que me causaba la inusual puntualidad de mi novia. Ya deja de mirarme así, Jimena. Sabes que no soy el conejo blanco de Alicia, pero tampoco soy uno de los impuntuales de Magallanes. Me reclamaba con su risa aún agitada por el ahogo de la corrida que debió haber dado para llegar a la cita. Para bajar la tensión, yo le di un pequeño empujón con el hombro que alborotó su lisa cabellera negra, que brillaba como petróleo chispeado por el sol. Sus suaves mechones rozaron la chaqueta de jean que habíamos comprado en una tienda del Quiroga y que ella amaba por sobre todas las prendas que tenía en su guardarropa. Tal vez porque fue el primer obsequio que le di cuando pude conseguir trabajo, luego de una larga y difícil temporada de desempleo. A mí me acaloraba con todos mis bajos deseos verla con ella, que cubría los hombros, de donde caía ese vestido largo pero ceñidito, de color verde aguamarina, de donde sobresalían los tenis blancos. Cada vez que daba una zancada con sus tonificadas piernas de niña buena, que subía y bajaba la loma para verme luego de terminar mi jornada en la cafetería. Ante mi pequeña y muy personal forma de mostrar cariño, ella pasó su brazo sobre mi hombro descubierto, gracias a mi estratégico atuendo inspirado en una blusa al estilo Marilyn Monroe y un pantalón inspirado en David Bowie, sin saber que al hacerlo habíamos sentenciado nuestro destino bajo el ojo robótico de aquella casa diseñada para aniquilar, pues sin saberlo, ella nos vigilaba al mejor estilo de una novela de ficción escrita por Orwell. Entonces, como si fuéramos unas crías de antílope acechadas por tigres hambrientos en un documental de National Geographic, fuimos engullidas por las paredes pesadas que cerraron sus rejas de tal manera que las garras del depredador museo comenzaban a mostrar el filo de su punta, para que sus presas no escaparan,
y él pudiera sorbernos, alimentando su sed de sangre y su hambre de carne ingenua. Al adentrarnos en su garganta de fuegos, nos encontramos con un gran pasillo que tenía 3 puertas a cada costado y una al final del mismo, y que llevaba a 7 salas. Ingresamos a la primera, que era la de la derecha, y tenía en su puerta una placa de color cobre con letras doradas donde había una señal que decía Sala 1, exposición distintos. Abrimos la puerta y se nos hizo muy extraño que no había nadie adentro, pero aún así ingresamos, mientras nuestras manos se rozaban salvajemente, queriendo aparearse en un beso inacabable. El gran salón del techo alto y pintado de blanco, cuyos acabados eran plateados, había sido marcado en su piso de madera con una señalética donde se podía entender fácilmente la ruta para recorrer la exposición, que estaba llena de espejos que no reflejaban nuestra imagen hasta estar frente a cada uno de ellos. Una voz en un parlante nos causó sobresalto, porque era una mujer robótica que nos hablaba directamente como si estuviera programada para hacerlo. En esta sala verán quiénes son ustedes en realidad, cómo las interpreta el espejo según los datos entregados por el museo. Deberán resolver el acertijo o serán devoradas la una por la otra. Ahora que han iniciado el recorrido, no podrán volver atrás. El museo está creado para que no exista retorno. La narración se nos hizo muy divertida. Creíamos que el artista había creado todo un ejercicio de inmersión para los visitantes, así que nos dispusimos a jugar el supuesto juego del creador, y sucumbiendo en el que sería nuestro declive, nos paramos frente al primer espejo. Fue cuando la voz volvió a retumbar en el parlante. El museo las ha reconocido como sanguijuelas que se alimentan de sangre hasta explotar, por lo que este espejo las refleja babosas, delgadas y colmilludas. Evidentemente, nos devolvió nuestra imagen, transformadas en otras versiones nuestras, flacuchas, largas, con unos colmillos que se salían de la boca y excretando baba. Reí porque me pareció altamente cómico el resultado que veía en el espejo y quise ver qué pasaría en el siguiente, pero no pude moverme. Estaba congelada y mis movimientos se hicieron tan lentos como si fuera un sueño donde caí eternamente en cámara lenta. Por eso decidí mover mis ojos vorazmente para mirar mi entorno y encontré la imagen mía y la de Lisa en todas las paredes. Luego la miré y vi que no era una alteración de la realidad. Había cambiado realmente en aquello que se veía en el reflejo. Debe ser una mala broma, Jimena. ¿Qué nos está pasando?, me preguntaba mientras trataba de recuperar la velocidad de sus movimientos. Quizás se deba a algún compuesto químico en el aire. Debe ser pasajero, respondí tratando de calmarla. Pero la voz en el parlante interrumpió con su acento de máquina de los 80. Este es el acertijo. Solo tendrán 3 oportunidades para responder. En una silla amarilla, tijera en mano y vestida de paño, mira triste y de hombre se viste, rodeada de pelo que antes fue su velo. ¿Quién es? Britney Spears, grité con desespero. Respuesta equivocada, repuso la máquina. Autorretrato con pelo corto, de Frida, contestó sabiamente Ellie. Correcto, respondió indispuesta la voz. Pueden pasar a la siguiente sala. Volvimos a ser las mismas. Los espejos dejaron de reflejarnos como si fuéramos vampiresas que no pueden ver su reflejo. Corrí a abrazarla y le besé para calmar mis impulsos angustiosos. Fue cuando la sirena sonó y comenzó a caer agua caliente del aparato contra incendios. Entonces, la voz en el parlante dijo que las normas prohibían actos indecorosos y obscenos, que cada vez sería más caliente el agua si seguíamos haciéndolo. Pero no me importó. Tomé a Elisa de la mano y me dispuse a salir de la sala para escapar. La puerta se abrió automáticamente, pero afuera el pasillo había cambiado. Una reja de barrotes de oro había sido instalada, como una cárcel del medioevo, donde se guardaban las antiguas brujas y hechiceras que amenazaban con acabar la hegemonía del oscurantismo. La zarandeé para obligarla a que se abriera, pero fue inútil. La única forma de escapar es por la 7ª puerta, pero para que se abra deberán activar los otros 5 restantes. Como se les dijo,
En cada sala deberán descifrar un acertijo. Siguiente exposición, sala 2, arcoíris de sangre. Pueden entrar, nos dijo la mujer robótica. Nos miramos desesperadas. Hicimos ademán de dirigirnos hacia la séptima puerta, marcada de igual forma que las otras con el número de la sala y el nombre de la misma, sala 7, agujeros negros. Pero la voz dijo que no se abriría sin que se superaran las anteriores. Así que el solo intentar forzarla sería causal de castigo y penalidades. Nos negábamos a creer que estábamos viviendo esto solamente por amarnos, pero no supimos que todo ese circo cruel era real y que no teníamos otra salida, más que avanzar para ir corriendo a denunciarlo. Elisa fue la que se aventuró a abrir la puerta número 2 y de inmediato sonó un resquebrajo, como si una ventana de vidrio se hubiera roto. La segunda sala tenía paredes de cristal con peces multicolores nadando en un mar de coral y flotaban en el aire mientras los cristales afilados apuntaban a todas las direcciones. Entramos y la puerta se cerró como sellada por un conjuro maldito. Mientras estábamos atentas a cualquier novedad, vimos que los pececillos comenzaron a abrir sus bocas, enseñando unos dientes afilados y dorados, como cuchillos de las grandes cortes que podían cortar espadas y armaduras. Quise avanzar, pero los cristales en el suelo cortaron mi pierna y mancharon de sangre mi pantalón de mezclilla azul. La sangre atrajo a los animales como a tiburones hambrientos, lo que aceleró la intervención de la máquina loca. Han activado la segunda sala. Las pirañas de colores las devorarán si no son lo suficientemente ilustradas en el tema de su descarrío. Segunda adivinanza. Ella era miembro de la fuerza y la vida le dio una reversa. Antes de partir debe a su compañera cubrir. Un proceso hay que enfrentar para poder descansar. Busqué en mi pinacoteca mental todos los cuadros que pudieran hablar de ese asunto tan particular, pero no lograba dar con nada que se aproximara medianamente. Pero las pirañas se hacían cada vez más próximas y peligrosas. Entonces supe que tal vez no era una pintura. Esta vez sería algo distinto, así que creí que era una canción y me aboqué a responder: Mujer contra mujer de Mecano. Incorrecto, respondió burlonamente la cruel máquina. Es la película No sin ella, del director Peter Soller, que se estrenó en 2015, dijo calmadamente Ellie, mientras los peces se desinflaban, haciéndose burbujas, y los cristales se deshacían como si fueran de azúcar. Nuevamente nos salvaste, querida. Te besaría, pero esta cree que somos gatas que no se bañan. Dije, queriendo ser triunfalista y positiva, pero no había tiempo que perder. Corrimos de nuevo al pasillo, donde esperamos a que se activase la puerta 3. Entonces la ridícula máquina nos habló. La puerta 3 tiene un comodín. No tendrá peligros, pero solo hay una pregunta y una respuesta. Respondan sabiamente, porque si se equivocan, no saldrán de ella nunca. Pensé que por nuestro bien era mejor dejar el acertijo en manos de Ellie. Ya había puesto en riesgo a ambas solo por responder desenfrenadamente y sin detenerme a pensar. Ella estaba serena, aparentemente, pero en sus ojos se veía todo el caos por la absurda situación que enfrentábamos. Entonces me di un buen trago de aire y abrí la puerta que tenía la placa con la señal Sala 3, el libro. Yo era buena lectora, pero temía que mis impulsos arruinaran todo, hasta que Lisa me dijo con certeza: Este acertijo es el tuyo. Estoy segura que lo resolverás en un parpadeo. Lo dejo en tus manos. En ese momento estaba angustiada por la responsabilidad de la nueva prueba y por temor de encontrarme con un troll en el salón. Pero para nuestra sorpresa, la voz había cumplido con su promesa. En la tercera sala había un árbol gigante que crecía en el centro con un columpio que parecía invitarnos a subir. Pero nos contuvimos y tan solo esperamos que se escuchara la voz radial de la demente que nos estaba mortificando. Ahora el enigma. Un viejo escritor, enamorado y seductor, espera inspiración en este hotel, que es una mansión, donde dejará libre toda su perversión. Tiene que ser Muerte en Venecia, me dije, pero ¿cómo saberlo sin errar? Los ojos de Lisa centellaban de fe y deseo porque diera en el blanco, por lo que mi ansiedad ascendía a un estado astronómico. Pero volví a reflexionar. Gustav es un escritor alemán, encaja.
se hospeda en un hotel, encaja, y se enamora de Tazio, todo encaja. Sin temor a equivocarme, estúpida de mente, el libro es Muerte en Venecia de Thomas Mann. Dije con ira que me carcomía al desconocer el ojo maligno que nos daba órdenes desde un micrófono anónimo. Respuesta correcta. Pero por tu violación a las normas serán bañadas con agua caliente y tendrán una penalidad en la siguiente sala. Tu compañera no podrá jugar. El agua nos quemó la piel, pero sin herirla. Solo era un ardor cruel e insoportable. Pero el rostro de Lisa me daba ánimo para tolerar y soportar las humillaciones. Pero si en el siguiente yo erraba, seguramente la trampa nos podía causar cualquier mal. Así que volví a respirar, aguanté el ardor y salí rumbo a la puerta 4. Afuera, la desquiciada nos advirtió que la siguiente sería una especie de prueba honda y que el oxígeno de la sala podía agotarse si no dábamos la respuesta correcta. En la puerta decía con letras doradas Sala 4, marionetas ahogadas. Entramos y estaba llena de relojes antiguos que sonaban todo el tiempo. Era un ruido infernal que nos ensordecía. A duras penas lográbamos mantener la mente en paz, cuando la voz lejana de la tonta en el altavoz habló casi ininteligible. Enigma. Diré un poema digno de sus desvíos. Deben decirme cuál es su autor. El aire se acabará cuando diga la última palabra. Si su acompañante dice algo, no entrará nunca más el oxígeno. Cúbreme toda de sudor helado, pálida quedo cual marchita hierba, y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte, parezco muerta. Tenía algunos escritores en mi cabeza, pero el tic-tac no me dejaba pensar. Los relojes cada vez eran más bulliciosos y desesperantes, pero yo estaba segura que lo conocía, pero la falta de aire me nubló con oscuridad total. Solo hasta encontrarme con el gesto angustiado de Lisa, pude gesticular algún nombre. Safo de Lesbos, dije casi desmayada. Respuesta correcta, dijo la voz maldita casi quebrada. Y en ese momento volvió a entrar aire puro y herbal, casi tan mentolado como infusiones de hierbabuena. Recuperamos la respiración, llenamos los pulmones con todo el aire posible hasta recobrar el aliento para poder salir de la sala rumbo al número 5, donde el nombre de la puerta anunciaba Sala 5, Jardines Negros. Entramos sin detenernos a pensar si estábamos con suficiente fuerza para las pruebas venideras, pero no importaba. Queríamos salir de ese infernal lugar para ir a la policía. Fue entonces cuando nos encontramos en un salón lleno de flores que cambiaban de color según el estado de ánimo de las visitantes. Y en el techo había una pintura sombría que no se lograba entender. Las flores cambiaron de multicolor a gris pálido y negro luctuoso. La voz habló esta vez más pausada. Era evidente que tenía miedo, pues pronto terminaríamos esa absurda prueba. Nuevo enigma. Uno de los escritores de mayor aberración es el autor de la Lisistrata. Dígame en quién fue, si no se convertirán en reliquias vivas. Solo tienen una oportunidad. Eurípides, dijo Eli. Incorrecto, fue Aristófanes, respondió sonriente la voz maldita. Unos espíritus se habían escapado del mural de la cúpula en aquella oscura sala. La arrastraron con ellos mientras le convertían en una de ellos. La absorbía el yeso que poco a poco le transformaba el cuerpo en pigmentos a base de agua y que rápidamente se secaba mientras se dibujaba la figura de mi amada adentro de la pintura. Su silueta desnuda quedó grabada entre otras tantas figuras humanas del fresco que representaba un bacanal al aire libre, donde los cuerpos se perdían entre árboles de verano y bajo un cielo casi despejado cuya luz salpicaba sobre figuras danzarias. Yo, inmóvil por mi nuevo cuerpo, ahora de bronce pesado, dejé caer una lágrima que al rodar se detuvo al hacerse el mismo metal. Nunca salimos del lugar. Los visitantes que no hayan sido condenados irracionalmente pasaban ante nuestras figuras de pintura y hierro, analizando con profundo examen, igual que a los animales de un zoológico, a nosotras y a otras tantas personas que con el tiempo caían condenadas por la locura de una voz loca que jugaba a ser Dios.